El despertador consciente. Capítulo 40. Las dos caras del bullying. La palabra bullying está de moda. Ahora aparece en programas de televisión, en tertulias radiofónicas, se escriben artículos sobre ello, y no seré yo el que se oponga a que este grave problema gane visibilidad a nivel mediático y social, pero lo que realmente implica y significa este neologismo solo lo saben aquellos que lo han sufrido. Tenemos la manía de usar términos anglosajones para referirnos a cosas que no acabamos de entender del todo, o que sí entendemos pero nos resultan incómodas y así quedan como suavizadas. Si dices que tu hijo es víctima de bullying en el colegio, parece que es menos doloroso de escuchar y de decir que no confesar que a tu hijo le pegan, le insultan, le humillan y le hacen la vida imposible. Suena diferente, ¿verdad? Pues esa es la triste realidad de muchos hoy en día. Pero que nadie se engañe, esto no es nuevo, al contrario, lleva años ocurriendo, por no decir toda la historia de la humanidad. El fuerte impone su ley ante el débil y fin del juego. En términos evolutivos y de supervivencia es hasta normal que eso pase, pero creo que hace mucho tiempo que nuestra especie dejó atrás esa dura etapa en la que teníamos que luchar por no extinguirnos y empieza a ser más que necesario aprender a mirar hacia un futuro diferente. Precisamente la mejor muestra de evolución de la especie la encontramos cuando dejamos atrás paradigmas prehistóricos y ampliamos nuestra consciencia permitiendo que los que son más débiles también tengan alguna oportunidad de prosperar. Pero no por una cuestión de lástima o condescendencia, sino porque debemos entender que esos individuos presuntamente más débiles también tienen mucho que aportar al desarrollo de la especie, y ser capaces de apreciar eso y sacarle partido es lo que acaba llevando a la sublimación de toda una especie. Es decir, si nos quedamos con la ley del más fuerte y ya está, al final solo seremos animales que lo resuelven todo mediante la violencia, en la que los más fuertes siempre abusarán de los más débiles. ¿Os parece que esto es algo que solo ocurre en las aulas de primaria y secundaria? Lamentablemente no. El bullying es el pan de cada día en nuestro mundo. Los países poderosos económica y militarmente, como Estados Unidos o Rusia, hacen lo que les da la gana con otros países más débiles o con menos recursos, y al final siempre acaban imponiendo su ley. Las empresas grandes machacan y asfixian a las más pequeñas, haciendo que sus negocios se extiendan a nivel mundial, dejando solo las migajas para las demás, siempre con el beneplácito de los gobiernos, que fíjate qué casualidad, también aplican su poder legislativo y judicial para que se haga su voluntad entre los ciudadanos, y si por lo que sea decides no acatarla, pues entonces tienen cuerpos de seguridad, policía y ejércitos para hacerla cumplir por la fuerza, aunque eso implique llevarse alguna vida por delante. El problema del bullying no es una cosa de críos, es el modelo de comportamiento que podemos ver en casi todos los aspectos de nuestra sociedad. Dicho de otro modo, el bullying en las aulas es solo el reflejo de lo que ocurre en todo el mundo, solo que llevado a pequeña escala, aunque no por ello menos dolorosa e injusta. Por lo tanto, a todos esos presuntos expertos que dicen buscar la causa del bullying en las aulas, yo humildemente les diría, ¿pero qué esperabais que pasara? Está claro que un niño puede ver y aprender patrones poco justos o discriminatorios en su casa, pero es que basta con que un día ese niño vea el telediario mientras come para que el mensaje le quede muy claro. Los fuertes mandan, los débiles obedecen, y punto. Y ahora, ¿cómo le dices a ese niño que hay que respetar a sus semejantes, que no debe burlarse de ningún compañero o que pegar está mal? ¿Buscáis la causa del bullying en las aulas? Pues queridos amigos, no malgastéis recursos. Salid a la calle y ahí mismo está la causa. Todos nosotros somos la causa. Así que para acabar con el bullying de una maldita vez, lo que hay que hacer no es culpar o atacar a nadie en concreto, ni imponer medidas más severas de vigilancia entre los chavales, aunque con esto no digo que no sea importante estar vigilantes y atentos a los posibles casos, al contrario. Pero lo que tenemos que hacer es mirarnos el ombligo, como especie, pero sobre todo como individuos, y atacar al problema desde la raíz, porque de otro modo nunca conseguiremos que desaparezca. Que es lo de siempre, que ya sé que el mundo entero no va a cambiar de la noche a la mañana, eso lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Pero lo que sí puedo cambiar yo, a nivel individual, igual que todos y cada uno de nosotros, es nuestra propia conciencia. Y a eso solo se llega identificando los problemas y los patrones erróneos y aprendiendo de ellos para superarlos. ¿Cómo? Entendiéndolos. Estamos demasiado mal acostumbrados a que los medios, los políticos, los grandes empresarios, incluso ciertos sectores científicos y académicos nos digan cómo debemos comportarnos y lo que está bien o está mal. No digo que muchos de ellos no tengan buenas intenciones y realmente puedan ser un buen ejemplo a seguir, pero el problema es que cuando sigues órdenes, instrucciones o pautas, por decirlo más suavemente, tu criterio queda en un segundo o tercer plano, lo que al final se traduce en que únicamente harás lo que se supone que tienes que hacer, o en su defecto, y cuando la personalidad individual está poco trabajada o incluso anulada, lo que harás es lo que hace todo el mundo. Lo que tendríamos que conseguir es que las cosas se hagan no porque alguien nos lo dice, sino porque sentimos que ha de ser así y que sea algo que nos sale de dentro. Basta con que en una clase de niños y niñas, uno de ellos, solo uno, haga una broma cruel a otro, para que el resto empiece a pensar que eso es lo normal y que es lícito hacerlo. Es más, cualquier chaval ve que al abusón se le ríen las gracias y automáticamente se convierte en el ejemplo a seguir, porque todos queremos que nos rían las gracias.
Decía que debemos identificar los patrones erróneos para entenderlos y superarlos, ¿recordáis? Pues este es uno de los más importantes. Los niños, y aún más los adolescentes, son seres que todavía no tienen una personalidad definida del todo, y lo más importante en esas etapas de la vida es la aceptación de los demás. Si un abusón recibe halagos de sus compañeros por las bromitas que le hace a otro integrante de la clase, eso se interpreta como aceptación y popularidad. Por lo tanto, no solo ese abusón seguirá haciendo esas cosas, sino que más de uno se animará a repetir el mismo comportamiento, probando suerte a ver si puede ser parte también de esa popularidad. Algunos lo probarán con otras víctimas y otros simplemente repetirán con el primero por asegurarse el tanto. De esta manera, muchos niños y adolescentes adquieren aceptación y popularidad, pero los que lo pagan son los que reciben las burlas y las bromas. No es algo que te ganes de la nada, lo consigues a expensas de la salud, a veces física, pero sobre todo mental, de otro compañero. Uno gana y otro pierde. ¿Cómo se acaba con este patrón? Pues enseñando a los niños que esa popularidad no vale nada, que es premiar un comportamiento equivocado que merece ser reprendido y rechazado y nunca admirado o alabado. Esta es la principal causa del bullying en las aulas, niños que buscan aprobación y reafirmar su personalidad. Pero si buscan eso, ¿por qué será? Pues porque seguramente los padres de esos niños, o su entorno, por no culpabilizar únicamente a los progenitores, no se lo han dado previamente. Un niño que crece y es educado en un entorno sano que potencie su personalidad y le haga sentir seguro de sí mismo y, aún más importante, que le haga sentirse querido, respetado y aceptado, en ningún caso se convertirá en un abusón, jamás. ¿Por qué? Pues porque ha entendido que no necesita humillar a otros para ser respetado y aceptado. Además, si se le ha enseñado lo que es justo y lo que no, no solo no será un abusón, sino que seguramente se enfrentará a este tipo de actitudes o por lo menos las rechazará y no las aplaudirá. Lo que en última instancia demuestra que las primeras víctimas de todo esto no son los que reciben los abusos. Los primeros son esos niños y niñas que no han recibido atención suficiente, de los que nadie se ha preocupado de fomentar su autoestima y no les han reafirmado en su propio ser, que posteriormente acaban convirtiéndose en abusones en potencia. Los niños que hacen bullying a otros suelen hacerse los duros, los guays y los fuertes ante los demás, pero ese es el primer síntoma evidente de que por dentro tienen miedo y se sienten vacíos y solos, por eso la toman con el primero que pillan. Y ojo, que no estoy diciendo que estos abusones y abusonas no merezcan ser reprendidos, incluso castigados si le hacen la vida imposible a otro, al contrario. Lo que digo es que además de reprenderlos, lo que hay que hacer es intentar entenderlos. Que ya sé que en la mayoría de los casos suele ser muy tarde y es un esfuerzo poco productivo porque a fin de cuentas, si son así, es porque en casa deben vivir envueltos en carencias emocionales y situaciones familiares muy complejas. Pero debemos tener claro que a esos niños, si no se les intenta recuperar de alguna manera, será imposible hacer que el bullying se acabe. El drama de todo esto es que por algunas situaciones familiares complicadas en 2 o 3 familias, toda una clase puede acabar viviendo un infierno. Es un poco el ejemplo del cesto de manzanas en que basta con que haya una podrida para que se acabe pudriendo el resto. Pero en base a este ejemplo, la primera manzana que se pudre no lo hace porque quiera, ni porque disfrute de la podredumbre. Es porque no ha tenido otra opción o porque no ha sabido gestionarlo mejor. Pero todas las bromas y las burlas nunca acabarán porque los niños son crueles, dicen algunos, ¿verdad? Pues no, o al menos no más que los adultos. Si un niño ve que su padre se ríe de los mendigos de la calle, de los defectos físicos de otras personas, o ridiculiza e infravalora el trabajo de los demás, lo normal es que ese niño acabe haciendo lo mismo. No siempre es así por suerte, y hay niños que dejan atrás a sus padres en ese sentido y en todos los demás, pero lo habitual no suele ser eso, lamentablemente. El esfuerzo aquí debe ser de todos, y no se trata de que todos seamos un ejemplo modélico las 24 horas del día. Yo mismo sé que eso es difícil, pero en esencia basta con hacer un pequeño ejercicio de consciencia que nos empuje a replantear nuestros valores y comportamientos. Es decir, no basta con aparentar ser buena persona, sino que tenemos que cambiar lo suficiente para que lo seamos de verdad, y no es algo tan complicado como pueda parecer. De entrada debemos tener claro que discriminar es algo malo. A todos nos gusta sentirnos bien, pero eso no puede hacerse a costa de los demás, y a eso solo se llega eliminando los patrones erróneos, como decía antes. Por ejemplo, eliminar de una vez las burlas hacia los mal llamados defectos físicos. Es cierto que hay orejas, narices o bocas más grandes o más pequeñas que otras, pero eso en ningún caso debería considerarse un defecto. Es tan sencillo como intentar responder a esta pregunta. ¿Cuál es el tamaño correcto o ideal de estos atributos? No existe, es un juicio de valor que hacemos todos, absolutamente personal o inducido por ciertos sectores, pero tristemente demasiado extendido y aceptado como una verdad absoluta. Alguien con las orejas muy grandes recibirá todo tipo de motes despectivos y es muy injusto porque esa persona no ha tenido ninguna culpa en tener ese tamaño de orejas. La genética es así de caprichosa y a veces tiene estas cosas. Pero qué aburrida sería nuestra especie si todos fuésemos exactamente iguales, ¿no creéis? Basta con dejar de utilizar la palabra defecto y empezar a llamarlo característica o rasgo, sin más. Aunque todo esto es culpa de los cánones y los mal llamados también estándares de belleza, algo que también afecta y mucho al tema del peso.
De todo esto ya hablé en el capítulo 11 sobre la obsesión por el físico y no hace falta alargarlo más, pero es una premisa básica. Y no solo básica, sino que esta premisa también es estúpida, porque quien más quien menos tiene alguno de estos supuestos defectos: la nariz, la boca, las orejas, el tamaño de la cabeza, de los pies, de las manos, el tono de la piel, del pelo, el peso, la altura. Cualquier característica podría dar pie a burlas y motes ofensivos, lo que significa que estamos castigando y penalizando la diferencia cuando deberíamos admirarla. Este punto es clave que lo entiendan los niños y también los adultos, que yo tengo más de 30 años y en mi grupo de amigos todavía están con esas tonterías como cuando íbamos al instituto, pero solo hace falta fijarse en el que más motes pone. Ese o esa es en realidad el que más complejos tiene y el que más inseguro se siente. Solo intenta desviar la atención hacia los demás para que no se fijen en lo suyo o para intentar ser el centro de atención. Otro de los patrones erróneos a evitar, tanto de los niños como de la sociedad en general, es el sentimiento de grupo, la pertenencia al montón anónimo o, dicho sin pelos en la lengua, el borreguismo. Cuando un niño o un adulto está siendo víctima de un abuso, la actitud del resto suele ser de meros espectadores. El montón anónimo nos cobija y nos protege, mientras despierta ese detestable pensamiento de: si se están metiendo con otro, no se están metiendo conmigo. A todos nos da pánico ser el blanco de las miradas y destacar, porque por alguna razón que no logro entender, cuando uno destaca suele atraer los dardos envenenados de la mayoría. En esto de la fama hay un dicho curioso, que es: hasta que no te critiquen no serás realmente famoso. Un hecho que nos lanza de cabeza a otro neologismo anglosajón muy de moda entre los jóvenes, lo que se conoce como un hater. Un hater, que traducido vendría a ser algo así como un odiador, es alguien que se dedica precisamente a eso, a repartir odio allá por donde pasa. Por algún motivo hay personas que solo se sienten bien cuando critican y atacan las vidas de los demás, o sus trabajos, o sus relaciones, lo que sea, aquí vale todo, y el máximo exponente de esto lo encontramos en Internet. Basta con ir a mirar el Twitter o el Facebook de un famoso, o el cajón de comentarios de alguna noticia relacionada con ellos, o los foros, para encontrar miles y miles de críticas y rajadas hacia esa persona. Es como que cuando alguien adquiere cierta fama, ya nos sentimos con derecho y casi con la obligación de criticarlo y odiarlo tanto como sea posible. No digo que no tengamos derecho a dar nuestra opinión, incluso si esta es algo negativa, pero al menos que tenga un mínimo de justificación, más que, como es famoso, pues que se aguante. Y no lo digo tanto por los famosos en sí, sino porque el mismo patrón lo llevamos a nuestro día a día. En Internet te escudas en un nick o en una cuenta falsa y ya te envalentonas para poner a parir a todo lo que se mueve, pero esto en la vida real no lo puedes hacer. No obstante, aún sin la protección del anonimato virtual, en la vida real solo hace falta que una única persona inicie el fuego a discreción contra alguien y automáticamente la mayoría se suma al carro. Ellos nunca lo hubieran empezado a hacer por sí mismos, pero parece que si lo hace otro, entonces ya se abre la veda y todos podemos ir a muerte. ¿Cómo se podría solucionar esto? Pues aprendiendo y entendiendo dos cosas. La primera es que hay que tener cuidado con esto, porque tú hoy puedes ser el que critica y lo haces con vehemencia, pero algún día la tortilla se puede girar y todo eso se puede volver contra ti. Cuando eso ocurra no te gustará, pero si tú lo has hecho antes, ¿cómo puedes quejarte después? Y si algo tiene la vida y el karma es que pueden ser muy puñeteros y todos en un momento u otro estaremos en el candelero. Así que si no te gusta que te lo hagan a ti, es sencillo, no lo hagas tú a los demás. Y lo segundo a aprender y entender es que no hay que tener miedo a destacar. No se trata de que ahora todos nos convirtamos en unos notas y hagamos todo lo posible por llamar la atención, pero tampoco acobardarnos. La vida nos pone muchas veces en situaciones en las que es necesario alzar la voz, dar nuestra opinión, incluso llevar a cabo ciertas acciones. Si nos regimos por la vergüenza, por el miedo al que dirán o por la falsa seguridad de no ser el centro de atención para estar a salvo, en realidad lo que hacemos es condenarnos a una vida de mediocridad. Anda que no debe haber personas con dones y talentos maravillosos que nunca los han sacado a relucir por miedo y por dudas. Debemos entender que todos somos únicos y todos podemos aportar algo, de ahí lo que mencionaba al principio: cada miembro de la especie puede hacer algo de provecho por ellos mismos y por el resto de la especie. El problema es que a muchos les ha podido resultar imposible, o al menos inconcebible, y todo eso se ha acabado perdiendo. Salgamos de la mediocridad, porque al final si todos somos unos cobardes en ese sentido y uno consigue o decide destacar, lo acabamos castigando entre todos, sobre todo porque lo que no soportamos es que esa persona haya sido más fuerte que nosotros, dejando atrás los miedos que nos tienen atenazados, cuando en realidad todos podríamos hacer lo mismo que él o ella. Si les inculcásemos estos dos sencillos principios a los niños, el bullying ni siquiera tendría un motivo para empezar. Sé que todo esto suena muy hippie y muy bonito cuando la realidad es mucho más terrible, y lo sé bien porque yo mismo he vivido en mis carnes eso que hoy se llama bullying. En mis tiempos no teníamos un nombre tan guay para definirlo, pero la realidad era la misma. Lo peor de todo es que antes, y sospecho que hoy la cosa tampoco ha cambiado tanto, pero antes se aceptaba más porque era algo totalmente habitual. Los adultos se limitaban a decir que eso son cosas de niños y que siempre ha pasado, por lo tanto no requería prestarle atención, que ya se les pasaría.
Lo que esos adultos no contemplaban es que pasar por una de esas situaciones te puede dejar marcado de por vida. Y si yo hablo de mi caso particular ahora, no es para que mi discurso quede más legitimado o para que todos creáis que tengo razón y me compadezcáis. En absoluto. Yo sé lo que es tener un grupo muy numeroso de una clase que te toma como diana, que se burla de ti, que te humilla, que te pone motes ofensivos, y sé lo que duele ser tan rechazado cuando tú tampoco has hecho nada para recibir ese trato. Pero si lo digo, y lo digo al final del capítulo y no al principio, es porque lo puedo entender, y más que eso, lo he podido superar. Para mí, años atrás, hablar de esto me suponía un muy mal trago, me avergonzaba y me sentía hasta culpable. Se convirtió en algo que dejé enterrado en el pasado y me dolía tener que recordarlo, porque el simple recuerdo ya me llevaba a revivir todo aquello. No quiero convertirme en un ejemplo para nadie, pero a todos aquellos que ahora mismo sufren eso o lo han sufrido durante algún momento de su vida, lo que os puedo decir es que se puede superar. Y permitidme remarcar el verbo superar, no olvidar, no enterrar en lo más profundo de tu ser y no guardar como un mal recuerdo que nos genera rencor y odio hacia el resto de la humanidad. Yo mismo he pasado por todas esas etapas y sé que es difícil acabar consiguiendo ninguna de ellas. Si intentas olvidarlo, antes o después vuelve. Incluso cuando crees que lo tienes tan enterrado que es imposible que vuelva a aflorar, ahí vuelve a aparecer. Y si permites que el rencor y el odio se apoderen de ti, créeme, antes o después te acabará estallando en la cara. Tristemente vemos en las noticias demasiados casos de niños o adolescentes que después de tanto abuso y de que nadie haya hecho nada por evitarlo, la acaban liando de alguna manera. En Estados Unidos se lían a tiros, y aquí no llegamos a esos extremos, pero han habido casos similares aún sin pistolas. La gente se lleva las manos a la cabeza cuando esto pasa, pero quizás si se hubieran llevado las manos a la cabeza antes de que pasara, cuando ese chaval estaba totalmente solo siendo machacado por todos sus compañeros, nos habríamos podido ahorrar muchos disgustos. Ojo, no digo que justifique esas acciones de ninguna manera, en absoluto, pero por crudo que os pueda sonar, yo mismo puedo llegar a entender esos motivos. Y ojalá nadie tuviera que volver a cometer una locura de ese tipo, pero sobre todo, que nadie tuviera que pasar por la situación previa que pueda acabar dando pie a esos sucesos. Por eso hablo de la importancia de superar la situación, y voy más allá incluso, perdonar. Supongo que el paso del tiempo, la perspectiva y el esforzarme por despertar mi conciencia me ha llevado a esta conclusión, que años atrás hubiera sido impensable, pero hoy puedo decir que hay que perdonar. Perdonar a los que te han avasallado, incluso cuando ellos no tengan ninguna intención de pedirte perdón, y perdonarte a ti mismo por no haber sabido enfocar la situación de otra manera y haber dejado que te hicieran tanto daño. Todo esto lo he hablado con otras personas que han pasado por una situación similar y muchos me preguntan, ¿pero cómo has conseguido llegar a perdonar todo eso? Pues muy sencillo, porque lo he entendido, he querido entenderlo. Aquellos que abusaban de mí o se burlaban, en realidad no se sentían mucho mejor que yo. Desde fuera la situación puede parecer que es un triunfador de la vida abusando de un perdedor, pero lo triste es que ambos son igual de desgraciados por dentro. Puede que a estos abusones el tenerme a mí o a otros como objetivos les hiciera más llevadera su existencia, pero en realidad solo la estaban parcheando. Cada uno tiene sus complicaciones en la vida, algunas lo son más, otras menos, pero el valor subjetivo que le damos cada uno a esas dificultades en realidad suele ser más parecido de lo que creemos. Cuando pienso en aquellos abusones, solo me viene a la cabeza que ojalá hubiéramos sido capaces de entendernos mejor, de expresar lo que sentíamos y de ayudarnos los unos a los otros, en lugar de competir por ver quién era el más aceptado y el más guay. Pero si esto no os resulta suficientemente convincente o necesitáis un motivo mejor para ser capaces de perdonar, es muy sencillo. Todo lo que sois hoy, igual que lo que soy yo, es fruto de todo aquello que pasamos. Quizás si yo no hubiera pasado por todo aquello no sería capaz de escribir todas estas reflexiones, que sueño y deseo que puedan resultar útiles a muchas personas. Y tal vez si yo no hubiera sido víctima del bullying, con el tiempo el que se hubiera convertido en abusón hubiera sido yo, quién sabe. Con todo esto que digo no estoy justificando el bullying de ninguna manera. Sé perfectamente que las consecuencias en las vidas de aquellos que lo sufren pueden llegar a ser atroces y devastadoras. Y vaya por delante que si yo pudiera apretar un botón y hacer que desapareciera por completo todo el fenómeno, ya lo estaría apretando. Pero tampoco puedo hacer nada ya por mí. Lo pasado, pasado está, y hay que ser suficientemente valiente como para aceptarlo y perdonarlo. En cualquier caso, si lo que pretendemos es que ese maldito fenómeno desaparezca para siempre de nuestra sociedad, lo que tenemos que hacer es ponerle freno nosotros, educando a los que ya lo cometen y protegiendo, consolando y ayudando a entender a los que lo sufren. Pero sobre todo y por encima de todo, atacando a la raíz del problema. Si no quieres que tu hijo acabe abusando de otros, no seas tú el primero que lo hace. Dale un buen ejemplo y el problema desaparecerá, y si descubres que tu hijo es un abusón ya hoy, quizás lo que tienes que hacer es prestarle más atención y esforzarte para que entienda que lo que hace no está bien. Y si tienes un hijo que es víctima de abusos, sobre todo hazle entender que no es culpa suya y apóyale tanto como sea necesario. Al final todo se reduce a que es un problema que creamos entre todos y solo entre todos podremos ponerle solución. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.